Vamos a continuar con nuestra serie Entendiendo la voluntad de Dios. ¿Y cuántos ya medio la entienden? Entendiendo la voluntad de Dios. Y este tema va a ser también un tema muy determinante en esta serie. El mensaje de hoy es una mentalidad diferente. Una mentalidad diferente. Vamos a Romanos 12, versículo 1 al 2. Ya son textos que hemos leído en otras enseñanzas. Dice, por lo tanto, hermanos, son palabras del apóstol Pablo, por lo tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto. Versículo 2, no os conforméis a este mundo, sino que transformaos, y esa palabra transformaos es un imperativo. ¿Qué implica? Implica el ejercicio de mi voluntad, implica mi determinación para hacer nuevas cosas, es lo que implica. No dice, sino yo los voy a transformar, dice, sino transformaos, es decir, que esa transformación también vendrá por medio del cambio de nuestra mentalidad, del cambio de nuestra forma de pensar, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y fíjense, y una vez que nuestros pensamientos estén orientados a la voluntad de Dios, ¿qué dice lo siguiente? Serán capaces de comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hay una breve parábola que se llama la parábola de la gallina y el cerdo, y esta pequeñísima parábola dice que una ocasión un granjero estaba preparándose para recibir unos invitados especiales a su rancho, y él estaba preparando el desayuno para esos invitados, y este granjero va y se acerca a una gallina y a un cerdo y les pregunta, necesito que ustedes dos me apoyen y contribuyan para el desayuno. Voy a necesitar huevos y jamón. Ahora, para la gallina, ¿qué implicaba? Depositar huevos. Pero para el cerdo, implicaba un sacrificio total. Implicaba entregarlo todo para poder satisfacer las demandas, en este caso, de su amo. Y eso es lo que Pablo está diciendo, o sea, no basta solamente con dar una parte de nosotros o estar conformes con que un área de nuestra vida haya progresado espiritualmente. Pablo está diciendo que nosotros debemos presentar nuestros cuerpos, es decir, todo lo que implica nuestros sentidos, nuestra atención, como un sacrificio vivo. Eso es un sacrificio total, santo, agradable a Dios, que ese es el verdadero culto, está diciendo el apóstol Pablo. Y aquí hay dos puntos importantes de este texto. Primero, que debemos ofrecernos como un sacrificio viviente, y el segundo es no conformarnos al mundo. Y Pablo expresa la demanda mediante el uso de dos imperativos correlativos aquí. Los cristianos, dice Pablo, los cristianos, ¿cuántos son cristianos? ¿Cuántos se piensan cristianos? Pues hay una gran diferencia, ¿verdad? Dice, los cristianos no deben conformarse o comprometerse con el esquema propio de este mundo. Es decir, tu mentalidad hacia dónde está orientada. Hay algunos cristianos que tienen una mentalidad orientada y apegada, por ejemplo, a las modas de este mundo, a los artistas de este mundo, a los cantantes de este mundo, y elogian y veneran e imitan aquellos que transmiten con sus canciones o con su literatura o con sus redes sociales principios anticristianos. Y ahí empieza esa transformación. Y Pablo está diciendo, quien sea cristiano, quien ame a Dios, no debe conformarse o comprometerse con el esquema de este mundo, sino, ¿qué dice? Sino debe transformarse. Eso habla de un proceso. Debe transformarse, haciendo de su modo de pensar, propio de la mente renovada, su estilo de vida. Ahora, aquí la segunda demanda tiene que ver con no adoptar ese esquema. No conformarse a este mundo implica no adoptar el esquema de este mundo, ni la apariencia, ni la forma.
Y Pablo usa el verbo para definir la forma propia en que se adopta el esquema de este mundo. Y ese esquema, fíjense, ¿dónde comienza ese molde? En la mente, es lo que está diciendo. Por eso él está demandando, es necesario transformar nuestro modo de pensar. Si queremos entender cuál es la voluntad de Dios. Porque mientras nuestro entendimiento no sea renovado, nos vamos a moldar al esquema y al sistema de este mundo. Aquí inicia todo. Nuestro cambio en ese esquema comienza en nuestro modo de pensar. Y debe entenderse bien que Dios no pide que el cristiano salga del mundo, aislándose en solitario. Jesús mismo lo dijo, Juan 17:15. No ruego que los quites del mundo, sino que, dice esta versión, sino que guarde sus mentes de todo mal, es lo que significa. Eso es muy interesante. No los quites del mundo, sino que guardes sus mentes de todo mal. Literalmente está diciendo que guarde sus mentes del malo y de la influencia del maligno. Ahora, la mente, ¿qué es la mente? Es el centro del pensamiento y de las intenciones. Y esto es crucial para la vida espiritual. Ahora, cuando yo estoy hablando de un cambio de mente, una transformación en nuestro modo de pensar, no estoy aplicando el concepto metafísico, Eso es muy diferente. O sea, la Biblia trata la mente muy diferente a como lo trata la metafísica. La metafísica habla de la mente como, es más, le atribuye un poder para generar una nueva realidad. Cuando hablamos metafísicamente de la mente, hablamos de superación personal, hablamos de nosotros mismos atribuirle poder a la mente para cambiarnos. No está diciendo eso la Biblia al hablar de ese modo de pensar, de ese cambio en nuestro modo de pensar. No es de que tú te aceptes a ti mismo, no tiene nada que ver con que tú pienses positivamente de ti mismo, no tiene que ver con que te veas al espejo todas las mañanas y generes una realidad en tu vida y decir, soy guapo, me quiero mucho y soy importante. Y no habla de eso, no habla de una mentalidad optimista. No habla de un pensamiento positivo. La mente es el centro de pensamiento e intenciones. Y esto es crucial en la vida espiritual. La renovación de la mente implica, bíblicamente, alinear nuestro sistema de pensamiento a Cristo, a los principios de la palabra de Dios. Eso es tener una mente bíblica. Tener la mente de Cristo implica adoptar la perspectiva, tener la humildad y la obediencia de Dios, en Dios. Cuando Pablo menciona la importancia de renovar nuestro modo de pensar, esto no es algo que va a suceder con una oración, ni con un ayuno. Esto no es algo que va a suceder simplemente porque vengas los domingos a la iglesia. La renovación de ese entendimiento, ¿qué crees que implica? Una disciplina, y es algo a lo que muchos no quieren someterse. Implica diligencia. ¿Por qué? Implica dominio propio, porque requiere que tú sometas tus pensamientos a la obediencia a Cristo. Y es algo a lo cual muchos no quieren sacrificarse. Muchos no tienen esa disciplina de ordenar. Si no tienen la disciplina de arreglar su cama todas las mañanas, ¿ustedes creen que van a tener la disciplina de ordenar su mente? ¿Cuántos arreglan su cama todas las mañanas? Perdónalo, Señor, pero ¿en serio? Entonces ya me quedo callado. y requiere someter nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo. Bueno, le voy a cambiar porque tengo que buscar algo en lo que trastabillen. Si un cristiano no es puntual, ya. ¿Ustedes creen que van a someter sus pensamientos a la obediencia a Cristo? Ahí está, ya me quedo tranquilo y satisfecho. Dice 2 Corintios 10, 4-5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Es decir, fortalezas habla del sistema de pensamiento, ideas arraigadas, que forjan hábitos, que delimitan un comportamiento.
poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, dice el verso 5, derribando argumentos, es decir, razonamientos falaces y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Cuál fue el pecado de Lucifer? Esa altivez que se levantó contra el conocimiento de Dios. Lucifer estableció argumentos y fortalezas mentales de decir, yo puedo ser como Dios. Es más, yo puedo gobernar mejor que Dios. Y ahí están esos argumentos, esas fortalezas, esa altivez en el pensamiento. Aquí se refiere Pablo a eso, a ese orgullo en nuestra mente, que nos lleva como seres humanos a considerar que podemos actuar y hacer las cosas de una mejor manera de como Dios lo está haciendo. Eso es lo que está diciendo. Y Pablo dice, debemos destruir fortalezas mentales, debemos derribar esos argumentos, razonamientos que se oponen a la voluntad de Dios y debemos destruir toda altivez que se levanta contra ese conocimiento de Dios en nuestros corazones. Y al final el texto dice, y llevando cautivo, ponga atención a esto, llevando cautivo, esclavo es lo que significa. Dominar, dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Lo que Pablo está enseñando aquí es muy claro, mire. Pablo enseña que como cristianos debemos ser intencionales en demoler, destruir literalmente en la mente cualquier pensamiento falso o orgulloso que tengamos sobre Dios o sobre nosotros mismos. Es donde por convicción tú dices, Señor, cualquier cosa en mi pensamiento que sea contraria a tu voluntad, yo la voy a destruir. Eso habla de intención. No es, fíjate, aquí no es de que tú vas a orar, Señor, cualquier pensamiento que veas en mí que no te agrade, destrúyelo. No, el texto es claro, habla de un imperativo, es una orden. Todo pensamiento que sea contrario en tu mente contra la voluntad de Dios, es tu responsabilidad destruirlo. Pablo está diciendo, debemos desmantelar aquellas estructuras de pensamiento que nos pueden llevar a dudar de Dios. Si algo está fuera de la sintonía de la Biblia, ¿qué tienes que hacer? Tú debes ser intencional en destruirla, punto. Destruirla. Ayer ponía el ejemplo, todos de alguna manera vemos alguna serie en alguna plataforma digital y nos ha pasado a mi esposa y a mí que estamos viendo una serie, inicia el capítulo 1, el 2 y los personajes en el capítulo 2 ya te engancharon, ya te identificaste con ellos, de alguna manera generas un vínculo con el personaje, pero viene el capítulo 5, por ejemplo, y de repente la serie da un giro donde aparecen dos personajes que no estaban al inicio de la historia, sino te presentan ya cómo una mujer puede amar a una mujer o un hombre a un hombre, y sutilmente, ¿qué están haciendo? Están inyectándote una idea. Están canalizando ese dogma para que tú lo asimiles y lo puedas aprobar. Ahora, ahí, fíjate, en ese tipo de situaciones, tú tienes que ser intencional ¿en qué? En destruir ese pensamiento. Y una de las maneras en que lo haces es, y lo hemos hecho mi esposa y yo, ni modo, dejamos de ver esta serie, pum, va para afuera, no más. A eso se refiere. Apliquémosla al cine. Vas al cine y de repente surge la misma situación, ves una película que te está planteando principios inmorales o contra Dios. ¿Qué vas a hacer? Algunos dicen, pues es que ya pagué. O sea, es más importante la entrada que tú pagaste al cine que tus convicciones. O sea, ¿te das cuenta con qué facilidad nos amparamos detrás de esas fortalezas y no las destruimos? Entonces Pablo está diciendo, debes destruir esas fortalezas mentales pecaminosas.
La batalla del cristiano está centralizada en su mente principalmente. La batalla que Eva tuvo en el Edén no se centró contra Satanás principalmente, sino contra su propia mente, sus propios pensamientos, porque Satanás no la obligó a comer el fruto prohibido. ¿De quién fue la decisión? ¿Quién tuvo la voluntad? ¿Quién se sintió incitada? Fue Eva. Ahí está la lucha del cristiano. Por eso Pablo reitera, debemos destruir esas fortalezas mentales y pecaminosas. Hay cristianos que están más ocupados y preocupados por Satanás que por su propia mente. Ahí está el punto. Y la batalla del cristiano, repito, está centralizada en su mente. ¿Por qué? Porque una vez que un razonamiento equivocado prospera, tendrá el potencial de endurecer tu corazón contra Dios. Y después viene el argumento y el sistema de pensamiento endurecido que dice, ¿y qué tiene? ¿Qué tiene de malo esto? ¿Qué tiene de malo que yo vea esto? ¿Qué tiene de malo que yo escuche esta música? ¿Qué tiene de malo que yo grabe TikToks, ¿verdad? Bailando sensualmente. ¿Qué tiene de malo? Y viene esa decadencia. La Biblia dice que la mente tiene un espíritu, así es la analogía que utiliza. La mente tiene un espíritu. En otras palabras, lo que la Biblia enseña es que nuestra mente tiene lo que llamamos mentalidad. A eso se le llama el espíritu de la mente. Mentalidad. ¿Por qué? Porque no solo tiene una vista, sino que desarrolla un punto de vista. Eso es nuestra mentalidad, el punto de vista que generamos sobre ciertas cosas. Todos tenemos un punto de vista, por ejemplo, del adulterio. Todos tenemos un punto de vista sobre el matrimonio. Generamos un punto de vista sobre la eutanasia, por ejemplo. Generamos un punto de vista sobre la iglesia, sobre los pastores, sobre los líderes. Generamos un punto de vista sobre los hermanos. O sea, generamos una mentalidad sobre todo. Generamos un punto de vista. Y esa mentalidad no solo tiene el poder de percibir y detectar, sino también esa mentalidad te hace adoptar una postura, un comportamiento, una actitud, una inclinación, un deseo, una intención. Y cuando la mente, lo vimos la semana pasada esto, cuando la mente no se orienta hacia las cosas de arriba, se va a ocupar en satisfacer los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanidad de esta vida. La mentalidad es el conjunto de creencias, de actitudes y pensamientos que configuran nuestra interpretación de Dios, del mundo, de la vida, del sexo, de la iglesia, de todo. Nuestra mentalidad también influye en cómo pensamos, obviamente, pero también influye en cómo sentimos y cómo nos comportamos en cualquier situación. Una de las principales razones que muchos cristianos, escuchen lo que les estoy diciendo, muchos cristianos dan para no leer la Biblia, es que dicen, es que no la entiendo, por eso no la leo. Y esto se trata ante todo de la dificultad para comprender el propósito y el sentido de la verdad divina. Es decir, entender cuál es el mensaje de la Biblia. Eso es algo básico que como cristianos debemos tener claro. Entender cuál es el mensaje de la Biblia. ¿Qué es lo que la Biblia habla para mi vida? Eso tiene que ver con mi propia vida, tiene que ver con mis deseos, tiene que ver con mis intereses, de cómo yo puedo aplicar la verdad de Dios a mi día a día. ¿Cómo hablo? ¿Qué hablo? Cuando opino, ¿qué opino? ¿Por qué opino? ¿Por qué razono? ¿Por qué expreso lo que expreso? Todo genera, todo se genera en el pensamiento. Y la Biblia nos dice que el hombre, el ser humano es un ser tripartito, es decir, su constitución humana está formada de 3 elementos que son espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo, según 1 de Tesalonicenses 5:23. Ahora, los elementos del espíritu
ponga atención a esto, los elementos del espíritu son la conciencia, la intuición y el discernimiento. Repito, los elementos del espíritu son la conciencia, la intuición y discernimiento. Los elementos que constituyen el alma son la voluntad, la mente y los sentimientos. Voluntad, mente y sentimientos, elementos del alma. Y los elementos del cuerpo, pues todos lo sabemos. Es el tacto, el olfato, el oído, el gusto y la vista. Vámonos al Edén. En el Edén, Adán y Eva eran perfectos, de manera tripartita, tanto espíritu, alma y cuerpo eran perfectos. El control del ser humano antes del pecado residía principalmente en su espíritu. ¿Qué significa esto? En su dependencia y su apego a Dios. El ser humano antes del pecado no se guiaba por sus sentimientos, no se guiaba por su sentir, su conciencia, sino su espíritu lo hacía mantenerse en esa comunión con Dios. Y sobre eso se regía tanto el alma y el cuerpo. Dice Génesis 2, 15 al 17. Dice, el Señor Dios puso al hombre en el jardín del Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. Y dice el verso 16, pero el Señor Dios le advirtió, puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, dice, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás, dice esta versión. Ahora, después de que Eva fue formada del costado del hombre, esto hay que tenerlo presente, Eva adquirió conocimiento del mandamiento de Dios. No era alguien ingenua, no era alguien ignorante, no fue alguien que no sabía cuál era la voluntad de Dios para ellos en el Edén. Ella tenía conocimiento del mandamiento divino. Pero ¿qué creen? Un día, soleado, ella sostuvo una conversación con alguien con quien nunca debió haber conversado. Ahí está el punto. Y escuchó. Y aprendemos que hay conversaciones, iglesia, que nunca debimos tener con algunas personas. Nunca. Eva nunca debió tener esa conversación con la serpiente. Había maneras en que ella pudo evitarlo. Y vemos cómo la serpiente en la historia inicia la conversación. ¿Y qué pasa? La serpiente distorsiona astutamente lo que Dios había hecho. Y dice Génesis 3:1, cierto día la serpiente le preguntó a la mujer, ¿de veras, dice esta versión, de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? De eso nos hablaron en Hombres. Ya lo tenía Samuel desde hace una semana. Y la serpiente dice, ¿a poco? Es como decir, es que no puedo creer. ¿A poco? ¿De verdad? ¿Dios les dijo que no podían comer del fruto? Y ahí viene la añadidura, de ninguno de los árboles del huerto. Ve lo que está plantando la serpiente en el corazón de Eva o en la mente de Eva. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Ponga atención a lo siguiente porque eso es bien importante. Satanás hizo una pregunta insidiosa. ¿Sabe lo que es una pregunta insidiosa? Una pregunta preparada, diseñada. Esta pregunta estaba diseñada maliciosamente con un solo propósito, que era confundir la mente de Eva. En ningún momento Satanás tuvo la intención de forzar a Eva a que actuara contra su voluntad y que desobedeciera a Dios. Nunca. La estrategia de Satanás estaba concentrada únicamente en sembrar una idea, un pensamiento, una posibilidad. Y esa pregunta insidiosa sería sembrada maliciosamente en su mente para generar una confusión. Ahora, esa pregunta insidiosa, como lo mencioné, era estratégica. ¿Cuál es el propósito de una pregunta insidiosa? Busca obtener una respuesta falsa o comprometedora o que favorezca al interrogador. Y el objetivo principal es sembrar una mala idea o un mal pensamiento
que anteriormente no se había considerado. O sea, Eva nunca había considerado desobedecer a Dios, ni comer el fruto prohibido, es decir, ni lo había visto, ni sabía que era agradable a los ojos. Ella simplemente se mantuvo a distancia, obedeciendo a Dios. Ese es el propósito de toda pregunta insidiosa. Ese es el objetivo principal, sembrar malas ideas sobre alguien. En las iglesias hay preguntas, fíjense, muy estratégicas, pero maliciosas, las cuales detonan sediciones y divisiones. Entre unas de ellas que hemos detectado a través de los años es la siguiente: vienen contigo, se acercan y te preguntan, ¿y tú cómo ves la iglesia? Ahí está. ¿Y qué piensas de la enseñanza del pastor? Y empieza. Preguntas insidiosas, son muy fáciles de detectar y hay que tener también sabiduría y discernimiento hacia dónde está orientado ese argumento. O sea, ¿por qué me pregunta eso? Pues que vaya directamente con el pastor y remítalos con nosotros cuando le pregunten eso. Aléjese del diablo. O sea, eso es lo sabio. ¿Sabes qué? No me corresponde, mejor acércate con las personas indicadas, punto. Pero eso es algo, y mire, con otros pastores que tengo amistad, es lo mismo siempre. Ahí está la pregunta insidiosa. ¿Y cómo ves la iglesia? Y de ahí detonan muchos malos sentimientos. ¿Y qué crees? Pues la pregunta, el interrogador viene y a quien se le pregunta, ¿y tú cómo ves la iglesia? ¿Qué piensas? No, pues uno acá. No, pues yo pienso que... Y ¡pum! Sueltan. Ya soltaron una mala idea. Y de ahí fue que la serpiente se ancló a la mente de Eva. Y esta clase de preguntas se dirigen para ofuscar la inteligencia de las personas. ¿Cuál es el propósito? Estimular nuevos sentimientos que antes no los había. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de confundir, de dudar, o de generar o de crear la posibilidad de una nueva realidad. En este caso, esa nueva realidad, ¿cuál era? Ustedes no morirán y serán como Dios. Era algo que Eva nunca había considerado. Pero la serpiente lo sembró en su mente. Y con esa pregunta, fíjense, con esa pregunta, una sola pregunta, la mente de Eva se puso a trabajar y a generar nuevos sentimientos, una nueva posibilidad, una nueva forma de vida sin depender de Dios. ¿Y cuál fue el resultado? Le funcionó. Y ella comenzó a razonar lo que la serpiente le dijo. Sembró un pensamiento, fíjense, sembró un pensamiento que generaría desconfianza sobre Dios. Un solo pensamiento sembrado. Uno solo. Y hasta allí la mente de Eva comenzó a reconsiderar una verdad alterna, una vida alterna. Y notemos que la voluntad de Eva, fíjese, la voluntad de Eva, que es parte del alma, no rechazó la pregunta de Satanás. Todo lo contrario, su mente comenzó a trabajar más y un razonamiento llevaría a otro, comenzando una agitación de todo su ser. Génesis 3:1, ahí está la pregunta. ¿A poco Dios les dijo que no comieran de todo árbol del huerto? Eso fue la pregunta insidiosa de Satanás, cuando la realidad fue que Dios dijo, a ver, no comerán del árbol de la ciencia del bien y del mal, punto. De un solo árbol no comerán, de ese solo no comerán, de todo lo demás ustedes sí pueden comer y pueden disfrutar y serán grandemente bendecidos si obedecen. Note cómo Eva ya distorsionó la palabra de Dios. No solamente mintió al decir que Dios había dicho, ni siquiera lo toquen. Eso es una exageración. Es como decir, no, Dios dijo que ni siquiera respiráramos cerca de Él porque pecaríamos. Así es lo que está planteando aquí. Cuando analizamos esto, ya empieza a causar un daño en el ser del hombre. ¿Qué está pasando aquí? Una vez que se sembró ese pensamiento en su mente, ahora la voluntad de Eva está siendo seducida, que eso es parte de su alma. Analicemos el razonamiento. Génesis 3:6. Va a aparecer en pantalla el texto. Ve el razonamiento que hizo. Y Eva, ¿qué hizo? Vio. Ahí está el verbo importante, vio. Esto es el sentido de la vista. ¿Es parte de qué?
del cuerpo. Ella vio que el árbol era bueno para comer. ¿A qué apela aquí? Al sentido del gusto, parte del cuerpo. Y que era agradable. Aquí habla de un deseo excitante. Es decir, eso es parte del alma. Generó nuevos sentimientos. Ahí está también el alma reaccionando, siendo ya seducida. Dice, y que era agradable a los ojos y árbol codiciable, ¿para qué? Para alcanzar la sabiduría. Aquí en este punto, cuando dice árbol codiciable para alcanzar, es decir, que ya Eva estaba trabajando su decisión, ya estaba siendo encaminada. ¿Esto de qué habla? Parte de su voluntad, ya estaba ejerciéndose hacia lo indebido, y eso está en el alma. Para alcanzar la sabiduría, ¿a qué se refiere con sabiduría? Al aspecto intelectual, involucra la mente, que es también una parte del alma. Y como en la voluntad están nuestras decisiones, ahí están involucradas, Eva decidió, es decir, su alma decidió comer del fruto de la ciencia del bien y del mal. Y el resultado lo conocemos todos. Génesis 3:7 dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos, se dieron cuenta de que estaban desnudos, cosieron pues hojas de higuera y se hicieron delantales. Cambió totalmente su perspectiva. Experimentaron una nueva realidad, un modo de vida alterno al que Dios había establecido desde el principio. Que obviamente esa vida alterna que generó vergüenza, temor, miedo, incertidumbre. Y esto los llevó a perder la comunión con Dios. Elementos que pertenecen al espíritu. Y ante el pecado, ellos sintieron vergüenza, pero no fueron con Dios buscando arrepentimiento ni reconciliación, sino que ellos huyeron y se fueron a esconder. Pregunto, ¿por qué se escondieron? Porque la conciencia, que es parte del espíritu, censuró su desobediencia. Por eso huyeron. Y este declive, ponga atención a esto, por favor. Este declive no inició con una mordida. ¿Dónde comenzó todo? Sino con una idea sembrada en la mente de Eva. Ahí comenzó ese declive. Ahora, viene algo muy interesante. Cuando hablamos de cambio de mente, vuelvo a repetirle esto, no, quítese el concepto metafísico. O sea, la Biblia no trata un cambio de mente como lo hace la metafísica. La Biblia no te está diciendo, piensa positivamente y lo lograrás. Sé positivo y cumplirás todos tus sueños. No. La Biblia hace un llamado a un cambio de mente. En el Nuevo Testamento, arrepentimiento, ponga atención, eso es muy interesante. La palabra arrepentimiento es una palabra derivada del griego que es la palabra metanoia. ¿Y qué cree que significa metanoia? Cambio de mente. ¿Dónde sembró la idea Satanás en la serpiente en el Edén? En la mente. Y su mente cambió para mal. ¿El arrepentimiento qué es? Volver al estado original en el que Dios nos había creado. Eso es arrepentimiento. Eso es la palabra griega metanoia, que significa un cambio de mente, un cambio en nuestro modo de pensar. Metanoia es una palabra compuesta de la palabra meta, de ahí deriva metamorfosis, que significa transformación o cambio, y la palabra noia, de donde extraemos la palabra noción o mente. Por lo tanto, metanoia significa cambio de pensamiento, cambio de mente. Así que las palabras griegas utilizadas para casi la mayoría de los casos de arrepentimiento en el Nuevo Testamento, literalmente significan, es un llamado de parte de Dios a cambiar nuestro modo de pensar. Es ahí donde comienza ese arrepentimiento verdadero. Así como el pecado no entró por la mordida al fruto, sino por esa idea sembrada en el pensamiento de Eva, que la distorsionó, de la misma manera vea lo que Dios está haciendo. Está haciendo un llamado a revertir ese resultado. Que ahora nuestra mente sea transformada, cambiada, renovada, que se vuelva a Dios. Marcos 1:15, Jesús dijo, arrepentíos y creed en el Evangelio.
¿Sabe cómo se traduce el original? Cambien su mente y crean en el Evangelio. Metanoia es literalmente un sinónimo de creencia, de fe, de confianza. Y la Biblia es lo que está haciendo el llamado. Uno necesita cambiar su mente antes de poder creer en algo en lo que no creía antes. Y la iglesia está llena de personas que se congregan. Hablo en general, de cualquier iglesia. Personas que se piensan cristianas, como lo dije al principio, pero que su mente no ha cambiado. Que su sistema de pensamiento, su estructura de ideas, de intenciones, de actitudes, sigue siendo el mismo. Y pueden leer la Biblia en un año y pueden memorizarse el Salmo 119 y su mente no haber cambiado, sino sigue apegado a los deseos de los ojos, a los deseos de la carne y la vanagloria de esta vida. Y la palabra metanoia se relaciona con nuestro proceso de pensamiento. Eso es muy interesante. O sea, el arrepentimiento se relaciona con ese proceso de pensamiento también. Por eso, arrepentirse involucra un cambio de mentalidad. El arrepentimiento comienza en nuestras mentes. Cuando primeramente doblegamos nuestra mente y nuestro corazón ante Dios antes que nuestras rodillas. Ahora, no se confunda, mente y corazón en el Nuevo Testamento están vinculados, son sinónimos. La Biblia a veces no marca esa diferencia. Cuando habla de corazón, en algunos pasajes está refiriéndose a la mente. Son sinónimos en muchos textos. Ahora, el arrepentimiento comienza en nuestras mentes ya que produce un cambio de pensamiento. Pero vuelvo a reiterar eso, no está hablando, la Biblia no está haciendo un llamado a un pensamiento positivo o triunfalista o motivacional. No está hablando de eso. Habla de esa transformación de nuestro entendimiento. Habla de que el Espíritu Santo produce también ese cambio en nuestra forma de pensar a través de su influencia, a través de la enseñanza, a través de la Biblia. Y una vez, fíjese, una vez que cambia nuestro pensamiento, que cambia nuestro modo de pensar, una vez que nos arrepentimos, entiéndase el sentido de cambio de mente, una vez que sucede esto, cambia nuestra actitud, cambian nuestros sentimientos, cambian nuestros apegos y por consecuencia experimentamos una verdadera transformación en nuestra vida. El arrepentimiento bíblico, al ser un cambio de mentalidad en ese sentido, fíjese, al ser un cambio de mentalidad, lo que está haciendo es reorientar nuestra voluntad y nuestro corazón y toda nuestra vida para humillarnos ante Cristo. Eso es lo que va a producirse en ese cambio de mentalidad. No es el sistema de pensamiento de yo sí puedo, yo soy capaz, yo lo lograré, cumpliré mis sueños. No, ese cambio de mentalidad te lleva a la humillación y al quebrantamiento delante de Dios, no a la autoexaltación de ti mismo. Por lo tanto, dice Hechos 3:19, dice, por tanto, dice, para que sean borrados sus pecados. Y pongan atención a esto, para que sean borrados sus pecados, ¿cuál es el verbo que aparece? Arrepiéntanse. ¿Y cuál creen que es la palabra griega ahí? Metanoia. Cambio de mente en el original. Arrepiéntanse. ¿Y qué dice? ¿Y cuál va a ser la acción? Y vuélvanse a Dios. Retornar al estado original en el que fuimos creados, en el que estaban Adán y Eva al principio. Aquí, arrepentimiento es un cambio de idea que va a conducirnos a un cambio de conducta. Ahora, para nuestra cultura moderna, un cambio de mente significa adquirir un esquema de pensamiento positivo. Pero eso, vuelvo a reiterar esto, pero eso no dice la Biblia. Porque luego no quiero que se confundan o malinterpreten y anden diciendo que yo ando enseñando metafísica. O sea, por eso estoy reiterándolo. O sea, el cambio de mente significa adquirir un esquema de pensamientos apegados a la voluntad de Dios. En los tiempos bíblicos, el concepto metanoia, cambio de mente, para ellos significaba pensar de manera diferente. Esto hablaba
de una transformación de los pensamientos, los razonamientos y las perspectivas que ahora estaban orientadas a obedecer y cumplir la voluntad de Dios. O sea, la implicación de cambio de mente se relacionaba directamente con la voluntad de Dios, no con uno mismo, no con generar un poder o una fuerza mental para generar una nueva realidad, no. Vamos a ver un ejemplo, y muy claro, Judas y Pedro. Judas y Pedro. Mire, estos dos hombres, dos discípulos de Cristo, cercanos a Jesús, uno era el tesorero, imagínense lo que implica. O sea, la tesorería no se le deja a alguien de desconfianza, no se le deja a alguien en el cual tú dudas de su integridad, no lo haces. Habla del carácter de que Judas era alguien confiable para Jesús en ese sentido y que los discípulos avalaban esa confiabilidad en Judas al ser el tesorero. Ahora, Judas y Pedro lamentaron por lo mismo. Lloraron por lo mismo. La diferencia fue que uno fue empujado por el remordimiento a ahorcarse y el otro fue impulsado al arrepentimiento, al cambio de mente para salvarse. La noche que Jesús fue arrestado, estos dos discípulos, Judas y Pedro, ambos, ninguno era mejor que el otro, ambos fallaron miserablemente. Judas lo vendió por 30 monedas de plata y Pedro lo negó 3 veces, jurando y perjurando que no lo conocía. Pregunto, ¿ambos fracasaron? Sí. ¿Ambos pecaron? Sí. ¿Ambos tuvieron pensamientos contra Dios? Sí. ¿Ambos se dieron cuenta de su error? Sí. Judas, recuerde que fue remordido por su conciencia y devolvió las 30 monedas de plata y fue y buscó al sacerdote. La Biblia registra que ambos lloraron y ambos lamentaron. Los dos pecaron y los dos sintieron un dolor profundo en su interior. Sus conciencias fueron aturdidas de la misma manera. ¿Por qué Pedro fue perdonado? Mientras que Judas se ahorcó y se perdió. El griego original del Nuevo Testamento nos da la clave para no caer en errores ni en falacias. Y la palabra es, aquí hay 2 palabras importantes que definen este punto. La palabra metamelomai, que habla de remordimiento, y la palabra metanoia, que habla de arrepentimiento. El Nuevo Testamento usa 2 palabras completamente diferentes, metamelomai y metanoia, para describir el dolor de estos 2 hombres. El dolor de Judas por su pecado o por su traición fue metamelomai, que esta palabra significa remordimiento. Habla de apaciguar pensamientos solamente. También hace referencia a una culpa tóxica o sentir lástima por uno mismo. Es un dolor que te hace mirar hacia adentro y sí, lamentar. Te enfocas en lo miserable que eres, te enfocas en la vergüenza de que fuiste descubierto. Te enfocas en el miedo a las consecuencias. ¿Por qué muchos siguen a Cristo? Por miedo al infierno. Eso es metamelomai. No porque amen a Cristo, sino porque temen irse al infierno. Y tengo que ser buen cristiano, y tengo que, para no irme al infierno. ¿Ha escuchado cristianos así? Metamelomai. Es decir, que el remordimiento te hunde en esos sentimientos y que te pueden llevar a convencer de que no mereces el perdón. Y fue por eso que Judas fue impulsado a ahorcarse, porque él creyó y sintió que él no merecía ser perdonado. Estaba hundido en esa depresión. Ahora, el dolor de Pedro y el arrepentimiento de Pedro es metanoia. Significa, vuelvo a decirlo, un cambio de mente, un giro total. Es un dolor que no te hace mirarte a ti mismo con lástima. ¿A quién miras?
a Cristo. Eso es lo que hace metamelomai, a Cristo. Orienta tus pensamientos a la misericordia de Cristo, a su bondad, a su amor. Te hace mirar directamente a la cruz de Cristo. Es lo que hace metamelomai. Cambia tu modo de pensar. La metanoia. Y la metanoia te dice, o lo que te induce a orar es: Señor, sé propicio a mí, que soy un pecador. Eso es metanoia, cambio de mente. Algunos cristianos se arrepienten lo suficiente todos los domingos para anestesiar su conciencia y sentirse salvos, o para sentirse perdonados, pero no como para vivir en el reino de Dios. Ahí está la diferencia. Pablo dice, Romanos 12, 1 al 2, sigamos: no te conformes a este mundo, no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que una vez que ha cambiado nuestro modo de pensar, podamos comprobar, discernir, reconocer cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pregunto, hasta este punto de estas 10 enseñanzas que llevamos, ¿ya tienes una perspectiva más clara de cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Si no es así, es porque tu modo de pensar no ha cambiado. Tu mentalidad no ha sido renovada ni transformada. Y Pablo está diciendo, no se conformen a este siglo, ya lo vi al principio. Esto habla, fíjense, no se conformen, habla del esquema de este mundo, no se amolden al esquema de este mundo. Habla de ese sistema de pensamiento, habla de esa mentalidad. Pablo dice, no adopten en su mente, en su modo de pensar, los patrones de este mundo. ¿Usted cree que entre nosotros no haya personas que vienen a la iglesia y que estén viviendo, que vienen a la iglesia los domingos, pero que entre semana estén adoptando el esquema de este mundo? Los hay. Digo, no hay iglesia perfecta. Digo, bueno sería que todos fuéramos perfectos y todos fuéramos nacidos de Dios. Pero la realidad es de que hay diferentes grados y niveles y que la obra de Dios en cada uno es diferente. Pero de lo que yo sí estoy consciente es que en toda iglesia hay personas que asisten, se congregan, vienen, leen su Biblia, confiesan sus pecados, se arrepienten, como lo mencioné, se arrepienten lo suficiente solamente para apaciguar sus conciencias y para sentirse o para sentir que son aceptados por Dios. Eso es una realidad cruel y que sucede, las cosas son así. Lo mismo sucedió con los discípulos de Cristo. Ellos estaban cerca de Jesús, pero al momento o a la hora de la verdad, ¿qué sucedió con todos ellos? Huyeron, dudaron, algunos manifestaron hasta incredulidad, se alejaron y volvieron a tomar sus redes. ¿Qué significa esto? Que todo había terminado. ¿Cuál es el llamado? A ser transformados. Y Pablo lo está diciendo, ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y ahí está la palabra metanoia. La palabra griega para ser transformados que usa Pablo aquí en Romanos 12, 1 y 2 es metamorfo. De donde viene, ya lo dije, la palabra que es metamorfosis. Un cambio radical que viene desde el corazón, desde la mente. Y esa transformación espiritual, ¿quién la produce? El Espíritu Santo. ¿A través de qué? A través de su palabra. Ahí está el ejemplo. La metamorfosis habla la oruga que se convierte en mariposa. Y note esto. Habla de un proceso de transformación. La oruga no es mariposa al siguiente día. Hay un proceso. Por ejemplo, el camaleón y la mariposa. El camaleón cambia de color y ¿qué hace? Se adapta a su entorno. Y así son muchos. Una cosa son aquí, se adaptan al entorno de la iglesia, del gloria a Dios, del Dios te bendiga, pero en el malecón se adaptan a su entorno y escuchan la música del mundo y bailan
y toman y fuman y hablan groserías. Ahí están los cristianos camaleones. ¿Cuántos hay aquí? Hasta le hice dudando, no dije, no lo digas porque esa es la realidad en el corazón de muchos. Y esto representa a muchos que se están conformando al mundo, es lo que Pablo está diciendo, conformándose al mundo, amoldándose al esquema del mundo. Sí, cambian, escuche esto, cambian según con quién están o el ambiente en el que se encuentran. Encajan en cualquier clima, en cualquier situación. Y no pierden su identidad en Cristo porque hablan groserías, pero dicen, yo soy cristiano. Están con el cigarro fumando y dicen, yo voy a la iglesia los domingos. Ahí están los camaleones. En cambio, escuche, metamorfosis hace referencia a la transformación de la mariposa. Esto habla de un cambio radical que pasa de un estado a otro. Esas metamorfosis no cambia por presión externa, no es que busque encajar o adaptarse a un nuevo entorno, sino habla de una transformación desde lo profundo de su ser. Y esto representa a quien permite que Dios renueve su mente y lo transforme espiritualmente. Y el propósito de esa renovación de nuestro entendimiento, de esa transformación, de esa metamorfosis, de esa metanoia, es que podamos y estemos capacitados para comprobar, para reconocer, para entender cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta. Y cuando alguien se pregunte, ¿cómo sé qué es lo que Dios quiere para mí? Todo comienza con cambiar nuestro modo de pensar. Ahí entra metanoia. Y cuando experimentamos ese cambio de mentalidad, ya no vamos a vivir según los criterios del mundo. Porque una vez que nuestra manera de pensar es transformada, va a cambiar nuestra manera de vivir. Y solo así podremos aprender a reconocer la voluntad de Dios, la cual es buena, agradable y perfecta. El jardín del Edén, vamos otra vez ahí, ilustra que Adán y Eva no eran máquinas morales, reprogramadas, reconfiguradas. No estaban programadas o con un algoritmo para hacer solo la voluntad de Dios, solo la voluntad de Dios. No, ese no es el caso de Adán y Eva, ni tampoco es el nuestro. Es clara la implicación de que Dios, escuchen, Dios les dio libertad a ellos. Les dio voluntad propia, les dio un alma, sentimientos, emociones, ojos, vista, oídos. ¿Para qué? Para que ellos tomaran sus propias decisiones. Que eligieran lo correcto o lo incorrecto. Que eligieran obedecerlo o desobedecerlo. Esa es la libertad que Dios le confirió al ser humano. ¿Por qué Dios lo hizo así? Porque el deseo de Dios es que el hombre procesara sus decisiones. Que escogiera el camino correcto. Le dio razonamiento para que el hombre analizara, para que evaluara, para que tuviera sentido común. Y dijera, bueno, ¿qué me conviene? Y fíjense, vamos a Deuteronomio 28. La Biblia dice, si tú obedeces a Dios, serás bendecido. Y léanlo. Pero también dice, si tú desobedeces a Dios, serás maldecido. Ahora, el sentido común que Dios nos dio y el razonamiento que Él puso en nuestro corazón, ¿qué implica? A ver, si yo obedezco a Dios, me va a bendecir, pero si lo desobedezco, me va a ir mal. ¿Y qué hacemos muchos? O sea, hasta el sentido común está atrofiado. Hacemos y desobedecemos a Dios y vivimos en contra de su voluntad y aún así somos tan necios que esperamos que Dios nos bendiga por hacer lo malo, por no honrarle. No nos congregamos, queremos que Dios nos bendiga. No somos fieles en lo poco y queremos que Dios nos dé mucho. ¿Se dan cuenta cómo hasta en eso el sentido común se atrofió? Pero el plan de Dios era ese. Y Adán y Eva eran responsables de sus propios pensamientos. Y usted es responsable de lo que permite que entre en su mente. ¿Hasta qué punto usted va a permitir esas malas ideas contra Dios? O esos malos conceptos. ¿Qué dice Pablo? Destrúyanlos. Destrúyanlos. Tú y yo somos responsables de nuestros pensamientos y acciones.
¿Qué sucedería si yo reprogramo mi mente a decir, no hay Dios? No hay Dios. Mi mente se va a reconfigurar, ponga atención a esto. Yo la voy a reconfigurar. Y yo voy a encontrar y justificar con elementos inútiles, porque así lo puedo definir, para yo mismo convencerme en mi mente de que Dios no existe. ¿Y la Biblia cómo llama al necio? La Biblia cómo llama al que dice no hay Dios, un necio. Y yo lo dije, es una enseñanza. ¿Y qué significa un necio en ese contexto de el necio dice no hay Dios? La palabra necio significa uno que carece de sus facultades mentales. Es decir, que su modo de pensar está atrofiado, distorsionado, deficiente. Es muy interesante cómo se correlaciona todo esto. Y ahí está, el necio en su corazón diciendo no hay Dios, reconfigurando su mente a creer una mentira, una falacia. Ahora nosotros pensamos, escogemos, determinamos, sentimos y somos seres morales. El diseño de Dios o el propósito de Dios o la voluntad de Dios para ti y para mí, ¿cuál es? Que cambiemos nuestro modo de pensar y que tú tomes la decisión de buscarlo, que tomes la decisión de amarlo, que tomes la decisión de obedecerlo. Porque si tú me preguntas, ¿tú luchas con obedecer a Dios? Lucho y todos los días. Porque es una lucha contra mis pensamientos, es una lucha contra mis sentimientos. Porque mucho de lo que Dios me demanda que hago son cosas que en mi carne no quisiera hacer. Yo no quisiera negarme a mí mismo. ¿Quién quiere negarse a sí mismo? Yo no quisiera renunciar a mis planes. Yo no quisiera hacer algo que me genera a lo mejor incertidumbre, pero a eso somos llamados, a la obediencia a Dios. Y la Biblia tiene un análisis mucho más profundo del problema. Efesios 4:23, Pablo usa una frase sorprendente. Efesios 4:22 y 23 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué dice? Despojaos del viejo hombre. Aquí está un verbo imperativo, despójense. ¿Qué implica? Ejercicio de voluntad, es tu decisión. Despójense del viejo hombre que está corrompido por los deseos engañosos. Verso 23. ¿Cuál es el llamado? ¿Cómo solucionamos esto? Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Nuevamente, ahí está la transformación del entendimiento, el cambio de mente. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Pablo está diciendo, renuévense en el espíritu de sus mentes. Porque no puedo, muchos dicen, es que yo no puedo dejar mi pasado, yo no puedo dejar malos hábitos, yo no puedo vivir de la manera como Dios quiere que yo viva. Todo comienza con renovar el espíritu de nuestra mente. Ahora, ¿qué es esto? ¿Qué es el espíritu de tu mente? ¿Qué significa esto? Bueno, nuestra mente no es una computadora solamente, algo mecánico. Lo que Pablo está diciendo es que la mente, al tener un espíritu, genera, y yo lo dije anteriormente, tiene esa mentalidad. Genera un punto de vista sobre todo. Y adquirimos la capacidad para percibir, detectar, tener una postura, generamos un comportamiento, mostramos una actitud, una inclinación, un apego. Y ahí Pablo está diciendo, renuévense en el espíritu de su mente. Eso es muy interesante. La neurociencia usa un término que se llama neuroplasticidad. No sé si alguno lo ha escuchado. La neuroplasticidad en el cerebro. Es un término muy común y yo quiero que vea cómo esto tiene mucha coherencia con lo que la Biblia enseña. Esta neuroplasticidad, lo que dice la neurociencia, lo que nos indica es que nuestros cerebros son moldeables, aún mucho después de la infancia. O sea, conforme vamos creciendo, nuestro cerebro sigue moldeándose y sigue cambiándose constantemente. Y de hecho es algo que cambia a lo largo de toda nuestra vida. Se va moldeando. ¿Y de qué se moldea? De lo que lo alimentamos, de la información que introducimos a nuestra mente. La plasticidad cerebral es un proceso físico
un neurocientífico afirma y experto precisamente en esta área de plasticidad cerebral, él dice que la materia gris puede encogerse o engrosarse. Y habla de que las conexiones neuronales pueden forjarse y perfeccionarse, o por el contrario, debilitarse o romperse. ¿De qué depende? De la información que tú estás introduciendo en tu mente. Los cambios en el cerebro se manifiestan como cambios en nuestras capacidades. A menudo, por ejemplo, se piensa en la infancia o la juventud como una etapa de crecimiento cerebral o de madurez cerebral, pero las investigaciones más recientes demuestran que en las circunstancias adecuadas, el cerebro adulto sigue creciendo y sigue moldeándose. ¿Qué es lo que hace la palabra de Dios, iglesia? Cuando tú la lees, cuando tú la memorizas, cuando tú la estudias, ¿qué es lo que está haciendo? Está modificando tus pensamientos. Y esos pensamientos generan nuevo sentir. Y esos pensamientos modifican también tus comportamientos y tus actitudes. Por lo tanto, cuando tú comienzas a estudiar la palabra de Dios, ¿qué está pasando en tu cerebro? Se están generando nuevas conexiones neuronales que están forjándote y perfeccionándote precisamente en esa verdad de Dios. Y al modificar nuestros pensamientos, se modifican nuestros comportamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestras actitudes. Y al renovarnos, como dice Pablo, en el espíritu de nuestra mente, mentalidad, sucede biológicamente una neuroplasticidad al llenar tu mente de la palabra de Dios. Y una vez que tú tienes a la palabra de Dios en tus pensamientos, ella va a cambiar tu forma de pensar. Y cuando cambia tu modo de pensar y se experimenta la metanoia, cambio de mente, lo que sucede es que son desarraigados esos pensamientos inmorales y se generan conexiones nuevas y modificadas y dan lugar a un cambio de mentalidad. Y también cambia nuestra conducta y nuestra manera de responder a diversas situaciones. Y ese estudio dice lo siguiente, que a medida que se desarrolla una habilidad nueva, como por ejemplo silbar o aprender a tocar un instrumento, o comienzas por ejemplo a leer tu Biblia o a servir a Dios, cuando tú comienzas a desarrollar una nueva habilidad, lo que sucede es que tus vías neuronales, específicamente, se van extendiendo, van fortaleciéndote, se van haciendo más fuertes, más rápidos y se desarrollan específicamente para afirmar y establecer nuevos hábitos que comienzan ¿dónde? En tu mente, en tu modo de pensar. Volviendo al ejemplo de arreglar nuestra cama todas las mañanas, que debería ser un hábito de todos, algo, parte de un orden. ¿Por qué muchos no lo hacen? Porque no está moldeada su mente para esa tarea. Porque no se ha hecho un hábito y ese hábito comienza en nuestro modo de pensar. Por eso muchos tienen problemas para cambiar sus malos hábitos. Por eso hay muchos que les cuesta trabajo entender la voluntad de Dios o obedecer a Dios. A muchos les cuesta trabajo desarraigarse de música del mundo que no glorifica a Dios. Precisamente por esto mismo. Porque sus mentes están moldeadas, están conformadas. ¿A qué? Al esquema de este mundo. Y la neurociencia establece un sorprendente hecho y dice que la creencia en Dios, el estudio de la palabra de Dios y el congregarse transforma fisiológicamente nuestro cerebro. Y el ejemplo más práctico para que entiendan esto es como la plastilina, que toma la forma del molde. Y nuestro sistema de pensamientos, si lo descuidamos, puede moldearse, ¿qué? En conformidad a este mundo.
Sobre esto es que el salmista, Salmo 119:11, nos dice, en mi corazón, vea lo que dice, en mi corazón he guardado tus dichos. Tradúzcase, en mi mente he puesto tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Para no pecar contra ti. ¿Qué facilita que no pequemos contra Dios? Que llenemos nuestra mente de la palabra de Dios, nuestro corazón. Proverbios 4:23 al 27. Voy rápido ya para terminar. Dice, sobre toda cosa que guardes, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y luego da unas indicaciones importantes. O sea, una vez que tú guardas tu corazón, entiéndase, una vez que cambia tu mente, que tienes una mentalidad apegada a la palabra de Dios, es donde aplica lo que dice el verso 24. Aparta de ti la perversidad de la boca, aleja de ti la iniquidad de los labios, que tus ojos miren lo recto y que tus párpados se abran a lo que tienes delante. Examina la senda que siguen tus pies y sean rectos todos tus caminos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Asimismo Pablo, en Romanos 8:5-6, Pablo dijo a la iglesia de los romanos, porque los que viven según la carne moldean, vamos a traducirlo así, moldean su mente, ¿a qué? A las cosas de la carne, piensan en las cosas de la carne, pero los que viven según el Espíritu, los que llenan su mente de la palabra de Dios y de las cosas celestiales, los que viven según el Espíritu, los que piensan y viven según el Espíritu, ¿qué se dice? Desarrollan esa mentalidad. Los que viven según el Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Y esta versión dice, porque la mentalidad, es decir, el punto de vista que generamos, la mentalidad puesta en la carne es muerte, pero la mentalidad puesta en el Espíritu es vida y paz. El problema es que nuestras mentes están dañadas, y esto lo sabemos. Nuestro espíritu tiene una inclinación o una mentalidad que distorsiona la voluntad de Dios. Nuestras mentes están empeñadas en no ver a Dios como infinitamente más digno de alabanza que nosotros. Es por eso que necesitamos, ¿qué? Moldearla. Necesitamos ese cambio de mente. Pablo dice, Efesios 4:17-18, esto pues digo y requiero en el Señor. ¿Qué dice Pablo? Que ya no anden como los otros gentiles. Esto es lo mismo que dice Pablo en Romanos, que no se conformen al esquema de este mundo. Ya no anden como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de sus corazones. En la versión traducción viviente, el verso 18 se lee así, tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron su corazón contra Dios. Miren, muchos pierden la batalla antes de enfrentarla en sus vidas cristianas. ¿De qué manera muchos están perdiendo la batalla antes de enfrentarla? Porque declinaron en sus mentes. Fue lo que sucedió con Eva. Es decir, declinó su fe, no ante la realidad, sino muchas veces declina ante la imaginación. Y ahí entra esa derrota. Y Eva usó su imaginación para generar una nueva realidad, de ser como Dios, de no morir, de probar el fruto prohibido. Escucha lo que Dios le dijo, lo que Dios dijo sobre Caleb. Números 14:24. Termino con esta reflexión. Números 14:24. Ve lo que Dios dice sobre Caleb. Dice, sin embargo, mi siervo Caleb, ¿qué dice? Tiene una actitud diferente a los demás. ¿Saben a qué se refiere eso en el hebreo? Una mentalidad diferente. Tiene una actitud diferente a los demás. Él se ha mantenido fiel a mí. ¿Qué sucedía con Caleb? Conocemos la historia de Caleb, de los 2 espías. Ahora, ¿qué es eso de espíritu diferente? Vuelvo a reiterarlo, eso es una mentalidad diferente la que Caleb tenía a los otros 10 espías. Cuando Moisés envía a estos 2 espías, iban Caleb y Josué y otros 10. Y todos vieron lo mismo.
Todos vieron gigantes, todos vieron grandes murallas. 10 de los espías vieron la imposibilidad, a excepción de Caleb y de Josué. Ellos vieron la posibilidad del poder de Dios obrando a su favor. Y no es que Caleb no tuviera miedo, no es que Caleb no viera gigantes, no es que para él fuera más fácil enfrentarse a los problemas, no. Fue su mentalidad con la que él eligió enfrentar lo mismo que todos los demás. Todos vieron la tierra, todos vieron murallas, todos vieron gigantes, pero solamente 10 vieron imposibilidades. No todos interpretaron lo que vieron de la misma manera, y ahí está la diferencia. No todos interpretan lo que ven de la misma forma. La mentalidad de Caleb estaba moldeada por una fe inquebrantable y un enfoque puesto en las promesas de Dios, a diferencia de los otros 10. Caleb vio posibilidades de victoria, mientras los otros 10 vieron solamente probabilidades de derrota. ¿Qué hicieron los 10 cuando fueron a dar el informe a Moisés? Llegaron escandalizados, asustados, temerosos, y comenzaron a decir: no se puede. Es una tierra que no podemos tomar, es imposible, no hay posibilidades de ganar, son más grandes que nosotros, son sanguinarios, son poderosos los habitantes de esa tierra. Y lo cierto es que estos 10 no estaban mintiendo, era una realidad, no estaban exagerando las cosas. Sí, las ciudades eran fuertes, los enemigos eran grandes. Pero el problema con estos 10 fue lo que sucedió a continuación, que ellos dejaron que lo que veían se volviera más grande que lo que creían. ¿Qué es lo que tú ves en tus problemas? ¿Qué es lo que tú ves en tu pecado? ¿Qué es lo que tú ves en tus propias debilidades? Y nos sucede lo mismo que estos 10 espías. Nos dejamos llevar por lo que vemos, y lo que vemos se vuelve más grande que lo que creemos y en quién creemos. Pero Caleb no. Caleb se estableció firme. Y aquí hay algo que duele aceptar y reconocer. Los 10 no solamente dudaron, sino que también ellos hicieron que otros dudaran y cuestionaran a Dios. ¿Eso de qué habla? De una mentalidad incrédula y temerosa. Yo te pregunto, ¿tú como cristiano eres de los que llevan a otros a confiar en Dios? ¿O eres como esos 10 espías que llegan y no podemos, no, es imposible? No hay posibilidades de que Dios nos ayude, no hay posibilidades de que Dios pueda perdonar a esta persona. Y ahí están esos 10 dudando, hablando mal, cuestionando a Dios. Y ahí está su mentalidad incrédula y temerosa que afectó y que influyó en gran parte del pueblo. Pero Caleb tenía una mentalidad diferente. Este hombre trató de calmar al pueblo temeroso, afirmando y diciéndoles: Dios está con nosotros y podemos tomar la tierra que Dios nos ha prometido, aun a pesar de las imposibilidades. A eso se refiere el texto cuando dice que Caleb tenía un espíritu diferente, una mentalidad diferente. ¿Qué es lo que tú ves, por ejemplo, en una iglesia imperfecta? ¿Todo lo que se hace mal? ¿O las posibilidades de contribuir y mejorar? Porque pocos ven las oportunidades de crecimiento. Pocos ven las oportunidades de ayudar a otros. Y es muy fácil adoptar la mentalidad de estos 10 espías. Pero ¿cuántos Caleb esta mañana están en este lugar o habría en este lugar? Hombres de fe, hombres con determinación, hombres que demuestran tener un espíritu diferente, mujeres con una mentalidad diferente. Y aquí se describe la tierra como un lugar de inmensa fertilidad. Fue lo que vieron Caleb y Josué, es próspera. Ellos confirmaron ante Moisés que fluía leche y miel. Y miren, Caleb, a pesar de tener que esperar 45 años vagando en el desierto, y esto no por voluntad propia,
sino esto fue debido a la incredulidad del pueblo. ¿Usted cree que él no pudo desalentarse? Y decir, no, el pueblo, 45 años vagando por su rebelión, por su desobediencia. 45 años. Y Caleb mantuvo su fe. Y a los 85 años seguía igual de fuerte, su mentalidad seguía siendo orientada hacia la voluntad de Dios. Y a los 85 años fue cuando Dios les permite conquistar Hebrón. Ahí está un hombre diferente. Él no se dejó llevar por la mentalidad de los demás. Su mentalidad se orientó a la promesa de Dios. ¿Cuántos Caleb habría en esta mañana aquí? ¿Cuántos Caleb Dios encontraría en esta mañana? ¿Cuántos serían hombres de fe? Esa es la mentalidad a la que somos llamados por parte de Dios. Una mentalidad diferente. Y para poder entender la voluntad de Dios, primero que tiene que cambiar nuestro modo de pensar. Ahí está la metanoia. ¿A qué somos llamados? Somos llamados a mostrar una mentalidad diferente. Y aunque todos los demás no hagan las cosas de la manera como tú quieres, y aunque a lo mejor muchas personas dentro de la iglesia te decepcionen, ¿tú crees que Caleb no se vio decepcionado de la desobediencia y rebelión del pueblo de Dios? O sea, 45 años él tuvo que sobrellevar esas deficiencias en el pueblo, pero su mentalidad estaba puesta en lo que el Señor obraría, en lo que Él haría, y fue dócil y fue humilde. Ese cambio de mente implica esa humildad, implica ese quebrantamiento, implica ese sometimiento al propósito y la voluntad de Dios. Y ahí estuvo Caleb siendo fiel a Dios y Dios lo recompensó. ¿Notas cómo hay una gran diferencia con esa mentalidad transformada y renovada? Con ese cambio de mente, con esa metanoia en nuestros corazones. ¿Te das cuenta? ¿Qué es lo que tú ves, por ejemplo, en un hermano que es inmaduro? Muchos ven a uno que hay que descalificarlo. Pero ¿tú qué ves? ¿Qué es lo que tú ves en un hermano que ha pecado contra ti? ¿Qué es lo que tú ves, por ejemplo, en la iglesia? ¿Todas las deficiencias? ¿Todos los errores de todos? ¿O ves la oportunidad como Caleb de decir, Dios está con nosotros? Y Dios va a levantar hombres y mujeres para enseñar a otros. Dios está entre nosotros, iglesia. Dios está entre nosotros. Pero ¿quiénes van a gozar de esta bendición? Los que tengan, como Caleb, un espíritu diferente, una mentalidad diferente. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Agradecemos por ese tiempo que nos permites juntos, por tu palabra que hoy nos ministra, nos enseña y que nos hace ver la importancia de tener una mentalidad diferente, una metanoia. Necesitamos, Señor, que nuestro modo de pensar cambie, que sea diferente. Ten misericordia de nosotros, Señor. Y te rogamos que nos ayudes. Es lo único que podemos decirte en este momento. Ayúdanos, Señor. Nuestro compromiso lo damos en decir, yo voy a esforzarme en disciplinarme. Yo voy a esforzarme en destruir esas estructuras de pensamientos que van en contra de tu voluntad. Yo quiero ser un hombre como Caleb, con una mentalidad diferente. Que cuando otros dicen, no se puede, nosotros decimos, sí se puede porque Dios está con nosotros. Muchos ven solamente huesos secos. Nosotros vemos esperanza y vida. Muchos ven solamente una iglesia imperfecta o una iglesia con errores. Pero nosotros vemos la manifestación de la misericordia de Dios a pesar de nuestros errores, de nuestras imperfecciones y nuestras debilidades.